Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Si en algún momento se han preguntado cómo hacer el mantenimiento preventivo del sistema de frenos del coche, cuál es la vida útil de las pastillas de freno o qué tipo de actitudes al volante perjudica este sistema, atención a los próximos minutos porque vamos a desentrañar todas estas preguntas con los peritos Mobius para la prevención. Ya saben que es una empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas, y sobre todo con los peritos vamos a conocer recomendaciones que nos van a permitir reducir tiempos de inmovilización y optimizar costes. Vamos a hablar con Cristian Merchant, que es uno de los peritos Mobius para la prevención. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, vamos a contextualizarlo primero, Cristian. Sobre todo vamos a recordar a nuestros oyentes cuál es la principal función o las principales funciones del sistema de frenos y también por qué es clave en la seguridad. Resumiéndolo, la función principal es detener el vehículo y es uno de los sistemas importantes junto con los neumáticos, es el que nos evita el tener un accidente. Al formar parte de la seguridad activa del vehículo. La seguridad activa del vehículo es el conjunto de sistemas que nos ayudan a prevenir accidentes. Por otro lado, Cristian, ¿cuáles son los componentes principales del sistema de frenos? Los componentes principales de un sistema de frenos común nos encontraríamos el pedal, la bomba de freno, el servofreno, las pinzas y los discos, o bien el bombín de freno y tambor, los elementos de frenado o de fricción, que sean las pastillas o las zapatas, las tuberías que canalizan el líquido de frenos, y luego a mayores sistemas que nos han ido incorporando con los años, como puede ser el ABS, que es el sistema antibloqueo de frenos, y el SP, que es el control de estabilidad. Quería preguntarte por algo que siempre nos hemos preguntado todos, sobre todo los que somos un poco dummies, los que tenemos menos control de los temas del coche. ¿Cuál es el desgaste y la vida útil de todos esos elementos que tenemos en el sistema de frenos? Con la vida útil de las pastillas y todos los elementos de frenado, igual que con los neumáticos, puede influir la manera en la que conducimos, las condiciones en las que conducimos y el peso que lleve el vehículo. Influyen muchos factores, pero nos podríamos encontrar una vida útil entre 20.000 y 60.000 para las pastillas del eje delantero y 80.000 y 120.000 para las pastillas del eje trasero. Quiero repetir que todo influye del tipo de conducción que hagamos, o bien si el vehículo únicamente vamos solo nosotros o es un vehículo industrial que lleva carga. Por ejemplo, si tenemos un exceso de carga, se ven más afectadas, ¿no? La vida útil de las pastillas de freno, de los discos, es menor. Claro, por supuesto. Al final el sistema de frenos tiene distintos sistemas que hacen que frene más el vehículo cuando éste tiene una mayor carga, porque si frenase de igual manera cuando el vehículo va descargado que cuando va cargado, o en función del peso del vehículo, que también influye, no es lo mismo un camión que un utilitario que podamos usar para desplazarnos por la ciudad. Y en cuanto a la conducción agresiva, ¿también afecta al sistema de frenos, a los elementos? Sí, por supuesto. Una conducción agresiva puede propiciar un desgaste prematuro y averías en el sistema de frenos. Definemos agresiva. Por ejemplo, un frenazo de estos fuertes, ¿es agresivo? Una frenada de emergencia, aunque creamos que puede provocar un desgaste excesivo, por ejemplo, una conducción normal, el estar pisando muy poco el freno, al final las ruedas se están girando y las pastillas se están desgastando, aunque no frenemos bruscamente. Una conducción agresiva me refiero, por ejemplo, en una conducción deportiva, véase en un circuito de automoción. Bueno, y también quería preguntarte por lo de las pendientes pronunciadas. ¿Esto afecta al sistema de frenos y a los elementos de este sistema? Sí, claro. Al final, en las pendientes pronunciadas, como bien podemos encontrarnos en distintos puertos de montaña, que hay un cartel, además grande, para que se vea que nos indican que utilicemos el freno motor. Porque si abusamos excesivamente del freno, que vamos solo utilizando el freno, va a revolucionar el vehículo, y dependemos únicamente del freno, se puede producir un fenómeno denominado fading, que es
un sobrecalentamiento con la consecuente pérdida de eficacia de frenado. Quería preguntarte, Cristian, también por las señales de alerta, es decir, ¿en qué nos debemos fijar los conductores que nos pueden estar indicando que ese sistema de frenos pues no está adecuadamente puesto o se han visto afectadas las pastillas, los discos de freno? Bien puede ser por alertas en el cuadro, que nos van a salir testigos normalmente en naranja. Por ejemplo, en muchos vehículos llevan un cable con un sensor que cuando han acabado la vida útil de las pastillas, este se corta, enciéndonos un testigo en el cuadro para que vayamos al taller a reparar esa avería. O bien también suelen tener pastillas unos avisadores acústicos, que se trata de una varilla metálica que a la hora de la frenada se escucha un ruido metálico estridente para que estemos alerta de que algo no está bien. Y en cuanto a señales auditivas o señales físicas, ¿a qué nos debemos estar atentos? Pues a ambas. Por ejemplo, si nos encontramos que tenemos los discos alabeados por un contraste de temperaturas, porque, por ejemplo, muchas personas tras un viaje largo lavan el vehículo y eso es contraproducente porque los discos están calientes. Al lavar el vehículo echamos agua fría sobre ellos, lo que puede provocar que estos se alabeen, provocando una avería que podríamos haber evitado porque al final no están perfectamente lisos, por lo que sé si se podría decir. Entiendo. Y eso puede ocasionar ruidos durante la circulación. Por cierto, me gustaría preguntarte también por el tema de cómo frenar en diferentes situaciones. Sabemos que cualquier persona que ha pasado por la formación para conseguir el carnet de conducir ya le han dicho, pero vamos a recordar a nuestros siguientes cómo lo tenemos que hacer en situaciones como, por ejemplo, si nos encontramos con lluvia, con bajadas o pendientes, o con carga o pasajeros en el coche. Bien, por ejemplo, en frenada en lluvia, pues podemos tener la precaución porque al final no estamos ante una situación en la que la adherencia de los neumáticos sobre la calzada es igual. Debe ser progresiva y evitando brusquedades para evitar ese bloqueo de las ruedas. En situaciones de emergencia, quizás en la autoescuela no nos enseñan que debemos utilizar en frenar de emergencia toda la presión que podamos efectuar sobre el pedal, porque muchas veces gran parte de los accidentes son provocados porque no frenamos con la suficiente fuerza. En ocasiones de frenado de emergencia nos puede ocurrir también que nosotros a la hora de efectuar ese frenado con toda la fuerza que tenemos que ejercer notemos temblar el pedal del freno y nos asustemos. Siempre y cuando notemos temblar el freno, eso nos quiere decir que está funcionando el sistema de ABS, que es lo que hace es evitar el bloqueo de las ruedas y tengamos control sobre la dirección del vehículo y poder evitar dicho accidente. En una conducción normal, pues como nos enseñaron en las autoescuelas, pues debemos hacer un frenado progresivo para evitar sustos a conductores que puedan ir detrás de nosotros o a nuestros acompañantes. En pendientes prolongadas, como antes he comentado, hay que utilizar el freno motor porque este evita que el vehículo se embale, evitándonos el usar excesivamente el freno del vehículo, evitando que se produzca ese fenómeno que antes he comentado llamado fading. Continuando con esta conversación que tenemos con este experto en sistema de frenos de la empresa Mobius, quería preguntarte por los riesgos de no mantener los frenos en adecuado estado, aunque obviamente nos podemos imaginar que es una cuestión de seguridad, ¿no? Sí, una de las principales revisiones que debería ser realizada por un técnico experto, que el líquido de frenos se encuentre correctamente, cambiarlo cuando dicta el manual del vehículo, revisión de pastillas que estén correctamente desgastadas y que tenga un nivel suficiente, y el correcto estado de los discos, que para ello el técnico de nuestro taller de confianza debe desmontar y comprobarlos
bien sea por desgaste y que no estén alabeados. Ujú. ¿Y cuáles son los errores frecuentes que hacemos los conductores a la hora de mantener en buen estado el sistema de frenos? Pues quizás como antiguo trabajador en taller, el alargar la vida útil de dichos frenos, porque al final es un coste para nosotros. Dice, normalmente hay personas que lo van alargando el hecho de la revisión de esos frenos, claro, para mí parecer incorrectamente, porque es un elemento de seguridad del vehículo que no deberíamos jugarnos la vida en ese aspecto. Ujú. Por ejemplo, también conviene revisar el sistema antes de hacer a lo mejor un viaje largo. Obviamente antes nos has contado que frenar bruscamente de forma constante no es nada bueno para el sistema de frenos. Sí, porque al final, si el vehículo está avanzando y no estamos ejerciendo la presión precisa para detener el vehículo, ese rozamiento lo que está generando es un sobrecalentamiento en pastillas y discos que pueden provocar que éstas se cristalicen y no podamos frenar a posteriori correctamente. Muy bien, y ya por último, Cristian, si te parece, vamos a dar, ya como una especie de resumen, consejos prácticos de prevención. Hemos hablado de cuáles son los errores frecuentes, de cuál es el mantenimiento preventivo, pero ¿qué consejos prácticos, así como resumen, podemos dar para obviamente tener en nuestro coche el sistema de frenos lo mejor posible y sobre todo en estado óptimo? Pues siempre utilizar el compuesto de la pastilla correcto, que no lo he comentado anteriormente, porque podríamos pensar de que, por ejemplo, una pastilla muy cara, por ejemplo, podría hacerse para que veamos que es para la competición, esa pastilla no está homologada para la calle porque está diseñada para unas condiciones específicas de conducción. Otro punto sería la revisión periódica del sistema de frenos, tanto sea de pinzas, de bombines que no existan pérdidas de líquido, que el líquido esté correctamente, desgaste y desgastes en general. Bueno, pues hemos conocido un poco más con Mobius, con sus peritos Mobius para la prevención, todo lo que debemos saber y sobre todo hemos solventado preguntas que os hemos hecho sobre el sistema de frenos del coche. Damos las gracias a Cristian Marchán, uno de los peritos Mobius para la prevención. Muchas gracias por estos consejos con los que vamos a conseguir pues una conducción mucho más segura. Hasta la vista. Hasta luego, un placer.